Comienza el debate Eduardo Aliberti. ¿Cómo están ustedes? Todo nuevo tema supone nuevos desafíos desde un punto de vista periodístico y sobre todo cuando se trata de un programa periodístico de debate. Cuando, por ejemplo, se trató y debatió aquí la balanza comercial o la política tributaria, Varela y yo coincidimos en que teníamos por delante el desafío de no hacer un programa aburrido, excesivamente técnico, plagados de datos numéricos que a pocos importan o directamente no interesan a nadie. En el caso del programa de hoy, donde el título de Romper relaciones con Irán, entre signos de interrogación, obra meramente como disparador, el desafío que creo Carlos y yo tenemos de aquí a los próximos 50 y pico de minutos no es la cosa técnica ni la de los números, nada más alejado en todo caso que un tema como el que vamos a tratar de ello, sino el tratar de ordenar un debate como para saber si por lo menos las piezas de este rompecabezas las podemos tener claras. No cómo armar el rompecabezas, por lo menos saber cuáles son las piezas y cómo plantarnos frente a ellas. Porque así como entre signos de interrogación decimos romper relaciones con Irán, uno también tiene que hablar de Oriente Medio, de los grupos nazifascistas locales, de la política exterior argentina, de qué es el fundamentalismo. Están los árabes, pero están los persas. Están los países occidentales y básicamente los centrales que acusan a Irán de nutrirse en las aguas del fundamentalismo, pero resulta ser que los más fundamentalistas del Oriente Medio son los socios de Estados Unidos, como es el caso de Arabia Saudita. En una palabra, creo que estamos en una situación parecida a la que generó el PIS de Maradona. De la noche a la mañana los argentinos pasamos a ser especialistas en efedrinas, vasoconstrictores y capacidades aeróbicas. Y ahora hablamos alegremente de fundamentalismos chiitas, sunitas, hezbollases y amales. Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en orden, por lo menos yo voy a tratar de ponerlo en orden, como si fuera un diccionario el programa de hoy, en un marco realmente muy confuso desde el punto de vista informativo y al que naturalmente contribuye el gobierno de la nación. Mi primer testimonio es el del investigador Pedro Brigger, autor además de uno de los buenos libros en torno del tema, Medio Oriente y la Guerra del Golfo. La política de los iraníes en el Medio Oriente, si bien tiene que ver con Israel, tiene que ver con la expansión de la revolución islámica, del Islam en general. Por eso es difícil de responder si pueden haber participado del atentado en la Argentina. Ahora, si lo hicieron, difícilmente haya sido por el tema del acuerdo de paz entre Israel y los palestinos o entre Israel y Jordania, dado que un atentado en la Argentina de ninguna manera entorpecería el acuerdo entre Israel y Jordania, como quedó demostrado fehacientemente. Hubo atentados en Argentina, pero esto no perjudicó el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, entre Israel y los palestinos. Entonces la pregunta es si los iraníes realmente están interesados en golpear a los judíos en general, a Israel en particular o a la Argentina. Yo creo que son tres hipótesis diferentes sobre las cuales habría que trabajar. Yo estoy de acuerdo con Eduardo Aliberti en este punto de que ha habido un alegre discurrir sobre Hezbollah, Partido de Dios, los dichos de unos, naturalmente, la posición de los árabes en el mundo sobre este rubro. Me parece que es bueno el intento de Eduardo, y estoy en lo mismo, de que efectivamente sobre este tema hay que tratar de poner un poco de claridad, porque en nuestros programas de radio, sospecho que lo mismo pasa en el de Eduardo Aliberti, hay también mucha consulta y mucho apetito por decir, ¿de qué están hablando? Exactamente, ese es el lengua. ¿De qué están ustedes hablando? Porque en realidad, para el promedio de la sociedad argentina, sunitas y chiitas es como que le dijera dulce de leche con salamín, criollo. Muy complicado para mí. Y son datos culturales que naturalmente tienen aquellos que, por la especialización periodística, porque es necesario saberlo para algunos de nosotros, y porque es obvio que son realidades del mundo que uno trata de comprender. No vamos a ir hasta el Corán, no vamos a tratar de desentrañar algunas de las cosas más antiguas de esta discusión, pero sí sabemos, vamos a empezar a organizar el universo, que, como un viejo profesor de estética que lo tuve.
judíos y árabes son todos semitas. Por ejemplo, aquello de que cuando se dice es antijudío, es antisemita, pues al mismo tiempo es no árabe el que es no judío, ¿sí? Si alguien es antisemita, es antijudío y antiárabe. Hecha esta primera participación, habrá que decir que efectivamente vamos a presentar en un minuto nuestro testimonio. Pero también es cierto que habrá que decir que los iraníes no son árabes, o son no árabes, son exactamente persas. Y además hablan una lengua complicada que solamente ellos tienen, que es el farsi, y que es una maravilla. Podría estar la KGB, la CIA, todos los servicios de inteligencia alrededor de ellos hablar en farsi, y es muy difícil desde un mundo exterior aprender el farsi. Por lo tanto, se comunica uno con ellos cuando ellos quieren, cuando hay un traductor que viene del farsi hacia el inglés, el castellano o lo que fuese. Hecho esto, y después vamos a hablar de los quirites, y vamos a hablar de la familia agnaticia, y vamos a hablar de muchas de las otras cosas que llevan a este desencuentro. Por ahora, me gustaría presentarles al primero de los testimonios, que es el doctor Rosendo Fraga. Desde el punto de vista político, la eventual ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina e Irán debe ser una decisión de política exterior adoptada en base a una comprobación fehaciente de la participación de elementos del Estado iraní en el atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires. Hasta el momento tenemos indicios, tenemos presunciones, pero no una constatación fehaciente. Pese a ello, entre la ruptura de relaciones y no tomar ninguna actitud, hay un conjunto de medidas, de actitudes que se pueden adoptar, como, ¿no es cierto?, mandar llamar al embajador, suspender determinadas relaciones políticas. En mi opinión, en este momento todavía no están dadas las constataciones fehacientes para una ruptura formal de relaciones con Irán, pero creo que los indicios que se han reunido respecto a la eventual participación de personal diplomático en este atentado sí hace necesario, hace conveniente un gesto diplomático, como sería el retiro de nuestro embajador en Irán, sin que ello implique una ruptura formal de relaciones con este país. Es difícil estar de acuerdo con Rosendo Fraga porque se puede operar en el mundo diplomático a partir de indicios nada más. Esto es algo que de todos modos quiero que veamos después. Yo quiero seguir con esta suerte de diccionario que proponíamos al comienzo y al cual Carlos aportó. Después seguramente vendrá el tiempo del debate. Pero por ejemplo se habla del fundamentalismo. Fundamentalismo es una postura ortodoxa y extrema, un dogma respecto de una cuestión determinada. Y pareciera ser, en esta línea, digo, de diccionario que uno intenta aportar a la situación que se vive desde el nuevo atentado terrorista, pareciera ser que el fundamentalismo le cabe solamente a una de las interpretaciones del Corán. Y esto no es así. ¿Qué más fundamentalismo que el de la Iglesia Católica si de ortodoxia se trata? Uno también podría hablar del fundamentalismo de mercado a nivel económico. Y una de las, yo diría, trampas de lenguaje políticas a la que estamos asistiendo, y que por cierto perjudica en grado sumo a la comunidad árabe, siendo que además efectivamente los iraníes son persas, otra incorporación al diccionario, pero digo, una de las trampas de las que está siendo víctima la comunidad es, bueno, fundamentalista igual iraní, fundamentalista igual árabe o fundamentalista igual persa. Esto no es así en modo alguno. Se habla de los nacionalistas o terroristas árabes. El Islam, la interpretación del Islam, no es nacionalista, ni siquiera es panarabista. Se pretende un Estado islámico que persigue en algunos casos de los grupos extremistas la destrucción del Estado de Israel en todo el Oriente Medio. Se confunde todo. Entonces estoy de acuerdo en que hayamos encarado la primera parte de este programa en por lo menos enfocar la necesidad de que antes de seguir hablando y opinando sobre lo que ocurre, nos informemos un poco más. A partir de ahí uno podrá decir, no me interesa el tema del Oriente Medio. Me importa un pito que es un chiita, un sunita, Mahoma, el yerno, lo que usted quiera. Pero por favor, si vamos a opinar, opinemos con cierta propiedad y tengamos prevención con cierto periodismo que no lo está haciendo, o con ciertos especialistas que juegan
un combate de intereses muy particular. Carlos. Este es un rubro apasionante. Creo que si uno puede seguir enumerando la serie de fundamentalistas o fundamentalismos que puede encontrar en la tierra. En las últimas horas, en el reportaje que Bernardo Neustadt le hizo a Yasser Arafat, hablaba de que cierto fundamentalismo judío había querido matar a Arafat, lo cual es cierto, y les diría, no es que quiso, no hay que ponerlo en pasado, quieren matarlo hoy. Denunció, como si hubiera sido necesario, que Ariel Sharon, hombre que ha tenido altísimas responsabilidades en el Estado judío, efectivamente ha querido matarlo a Arafat. Y quiso Ariel Sharon y tantos otros. Esto en realidad no trata de repartir culpas, ni decir este es más malo, este es más bueno. El fundamentalismo existe como íncito en todos y cada uno de los seres humanos, que cuando se agrupan forman sectas o partidos políticos o religiones que naturalmente dicen nosotros somos los buenos. Estoy tratando de ser original, casi un primate. Nosotros somos buenos, nosotros somos limpios, los malos son los otros. Es asombroso que los sectores que hayan dado más pábulo a estos fundamentalismos provengan de los tres partidos de religiones, para mejor decir, que efectivamente pasan por ser las religiones monoteístas nacidas en el mismo lugar. Observe usted que estas tres religiones, la musulmana, la católica y la judía, han nacido en el mismo espacio geográfico. Y es extraordinario que estas tres religiones, estos tres partidos, yendo al sentido etimológico de la palabra, en realidad sean los autores de los fanatismos más marcados. La Iglesia quemó a quienes no pensaban de la misma manera en el medioevo. Los judíos han sacrificado a los árabes y a los católicos. Y los árabes, ni contarle qué hacen con los judíos y naturalmente con los católicos apostólicos romanos. Un cuento muy largo que sigue luego de esta pausa. No alcanzaría ni un palabras cruzadas ni 25 probablemente para establecer un diccionario del Oriente Medio. Sí quizás alcance como para plantear las dudas que existen en el marco de este despiporre de diccionario en torno a entender Irán, chiitas, sunitas y demás. Sí quizás alcance para formularnos y formularles algunas dudas en torno de lo que ha pasado específicamente en la Argentina, el atentado, la investigación judicial. Porque esto es lo otro, digamos, que carga la serie de dudas sobre el tema. Apareció un arrepentido iraní, ¿sí? ¿Seguro? ¿Un arrepentido iraní? O un agente de la CIA, que hace que en él y en sus declaraciones se base la investigación y el fallo del juez Juan José Galeano, que por cierto, y debo hacer la salvedad, porque ahora también se está tirando o practicando el deporte de tírele a Galeano, debo decir, más allá de algunas cosas que se comentan sobre Galeano, como que fue el apadrinado de Anzorrey para llegar al juzgado federal, pero digo, Juan José Galeano es uno de los jueces con mejor reputación en tribunales. Pero algunas cosas que, por ejemplo, se preguntaba Carlos Pañi, un colega en ámbito financiero de hace algunos días. ¿Es posible que un arrepentido iraní ande a la luz del día por Venezuela sin que ni siquiera Irán se ocupe de intentar secuestrarlo? Y si lo intentó, para eso le pusieron la CIA a controlarlo. ¿Es cierto que el arrepentido había previsto el atentado al consulado de Israel en Londres? Y si lo tenía previsto, ¿por qué no avisó? Fuentes del propio gobierno especulan con que en realidad se trata de un doble agente y que precisamente el interés por custodiarlo parte de los intereses norteamericanos. Sobre las declaraciones de este señor, sobre las supuestas declaraciones de este señor, se conoce el único fallo y la única investigación llevada adelante hasta ahora en torno del atentado a la AMIA. ¿Esto alcanza para romper relaciones diplomáticas con un país que además no es ni de lejos, por usar, como decíamos, un lenguaje de primate, como antes hablaba Carlos, Irán no es ni de lejos el país más fundamentalista del Oriente Medio? ¿Sabe usted qué es Arabia Saudita, Omán, los sultanatos, los Emiratos Árabes, los sultanatos, Qatar, Qatar, Kuwait?
en nombre del cual intervino el sacrosanto mundo occidental y cristiano, es muy poco para romper relaciones con Irán. Es muy poco para que un presidente diga, miércoles 17 de agosto, como estoy leyendo este diario, hay indicios o semiplena prueba de que alguna participación habría tenido algún sector de la comunidad iraní. Es el presidente de la nación. No es Minguito Tinguitela en polémica en el bar. Quiero que escuchemos otra vez a Pedro Brigger, que especifica más todavía el tema de Irán. No todos los grupos islámicos están digitados desde Irán. Es más, algunos grupos se oponen a la política iraní, como por ejemplo en Argelia, que pertenecen a la mayoría sunita dentro del Islam, y los iraníes son chiitas. Por otra parte, el objetivo principal de los movimientos islámicos está siempre en casa, en resolver sus propios problemas. La violencia de los grupos islámicos es, en primer lugar, una respuesta a los problemas de la mayoría de la población dentro de cada uno de los países en los cuales estos grupos están actuando. Sin embargo, esto no quita el hecho de que desde Irán, o desde Teherán concretamente, hayan surgido actos que hayan tenido que ver con la matanza de líderes políticos, pero tenían que ver mucho más con líderes políticos iraníes, como fue el caso en París hace un tiempo de un líder iraní exiliado, más que con el tema del Medio Oriente en general. Por otra parte, Irán está teniendo un interés muy particular de mejorar las relaciones con Europa y también con Estados Unidos. Por lo tanto, habría que tomar esto como un nuevo giro, si es que realmente los iraníes están detrás de este atentado, si hay un giro de parte de la política exterior iraní, de ya no tanto mejorar las relaciones económicas y políticas con Europa, sino distanciarte. Yo creo que es lo contrario, yo creo que ellos están tratando de cohesionar más su política interna y relacionarse con Europa. En este sentido, un atentado en la Argentina sería totalmente incoherente con esta política. Bien, hay dos áreas en las que me gustaría detenerme algunos segundos antes del segundo testimonio. Creo que cuando se hace necesario explicitar el tema de las relaciones entre Argentina e Irán, habría que ir a los orígenes de esto. ¿Es sensato romper relaciones con quien, según los años, hemos llegado a tener un pico de 1.200 millones de dólares de intercambio? Porque vamos a parar un poco la rueca aquí, y creo que es absolutamente necesario pensar en si es bueno romper relaciones. A la vista de lo que dice el doctor Galeano, con todas las salvedades que Eduardo acaba de hacer y las comparto, uno diría, tenemos un fallo muy endeble. Yo he leído el fallo en hoja de computadora, ha salido del mismísimo juzgado, y es francamente flojo. Si uno se pone a pensar en los términos habituales de un periodista que tiene una hora de vuelo, más de una lectura, dice, Galeano pone aquí todo lo que sabe, habrá más, aparentemente hay más. Pero lo que tiene que manejar la sociedad, y con eso se ha manejado el gobierno, es el fallo del doctor Galeano, que es de suyo endeble, créame. Y no solamente porque toma los dichos de Muatamer como la Santa Misa, que puede ser un hombre doble espía o un doble agente, está protegido por el ACNUR, el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, tiene respaldo de la CIA, obviamente, si no, no estaría vivo. Imagínense el destino de la seguridad en Venezuela y luego en Ecuador. No lo tendríamos entre nosotros. Pero digo, ¿vale todo este testimonio para que el doctor Galeano dé esta búsqueda internacional? En el fallo del doctor Galeano está reproducido un documento que le dio personalmente el doctor Rubén Beraja, y que es un informe que llega a las manos de AMIA y DAIA para que sea entregado al mismísimo juez que entiende la causa. Repito, en este caso el doctor Galeano. Allí se habla también de la conexión siria. El juez reproduce esta aportación que viene de la AMIA y de la DAIA, pero no sigue la conexión siria. Y como hablábamos antes con Eduardo, el tema de Qatar, de los Emiratos Árabes en general, Abu Dhabi y etcétera, ¿por qué no se ha seguido la pista de Siria? ¿O es una pista menor y desdeñable? ¿O los fundamentalistas sirios, para ponerlo en blanco y negro, trabajan en un kindergarten? Jardín de infantes.
He ahí algunas de las salvedades que tiene el fallo de Galeano, que renquea, y naturalmente que renquea porque no explota la información que debió haber explotado. ¿Por qué no se persigue la conexión siria? Un ejemplo. Ahora vamos a escuchar una vez más al doctor Rosendo Fraga. Respecto a la ruptura de relaciones comerciales, yo diría que en materia internacional hay una relación relativa y no absoluta entre relaciones políticas entre un Estado y otro Estado y relaciones comerciales entre un Estado y otro Estado. Hay muchos ejemplos de países que entre sí no tienen relaciones diplomáticas, pero que tienen un intenso comercio. Desde esta perspectiva, creo que además las relaciones comerciales entre países no tienen que tener ni sesgos políticos ni sesgos ideológicos, sino que tienen que responder a los intereses económicos genuinos de cada nación. Desde esta perspectiva, yo creo que el retiro de nuestro embajador en Irán no debe interrumpir por parte de la Argentina el flujo y la relación comercial con Irán. Y aún produciéndose una ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, la política argentina tiene que ser no suspender ni interrumpir el comercio. Si esto sucede, que sea una decisión de Irán, pero no una decisión de la Argentina, porque debemos diferenciar claramente el plano político en las relaciones internacionales del plano comercial en este tipo de relaciones. Justamente yo tenía anotado en mi postura 4 desarrollar el tema intercambio comercial con Irán, al que alude Rosendo Fraga. Y mi postura 5 era la pista siria, porque coincido absolutamente con lo que dice Carlos. En lo que seguramente no vamos a coincidir es en el eventual por qué no se sigue la pista siria, más allá o más acá de Galeano. Yo no puedo creer que un hombre como Fraga, de una interesante inteligencia, por favor, esto está fuera de toda duda, diga, bueno, sí, hay que provocar un gesto diplomático con Irán, lo digo por Fraga, no sé qué pensás vos, hay que provocar un gesto diplomático con Irán, pero por otro lado no hay que suspender las relaciones comerciales. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Si se considera y se tienen pistas firmes respecto de que un Estado extranjero, en este caso Irán, participó en el atentado a la Embajada de Israel, a la AMIA y a quien Dios quiera no vaya a ser, bueno, señores, o se cortan las relaciones o se siguen teniendo relaciones normalmente. Lo que no se puede es la hibridez. Lo que no se puede, repito, es lo del presidente de la nación. Hay indicios o semiplena prueba de que alguna participación habría tenido algún sector de la comunidad iraní. ¿Cómo es el tema? La relación con Irán se maneja, Carlos hablaba de un pico de 1.200 millones de dólares de intercambio comercial. Creo que la última cifra es 500 millones de dólares de intercambio comercial con Irán. Así que 100 muertos, centenares de heridos, familias desgarradas valen 500 palos verdes. Cuando el presidente de la nación dice, no, tenemos que tener cuidado con las represalias. ¿A qué represalias se refiere? ¿A las represalias comerciales? ¿Las vidas cuáles son? ¿Las que valen los números? A mí me parece terrible. Si Irán es un Estado terrorista, como algunos aseguran alegremente que es, y me parece una barbaridad, pero bueno, vamos a ponerle, vamos a hacer un ejercicio medio como dramático desde el punto de vista periodístico, dialéctico. Bueno, ¿qué tenemos que tener de relación con ese Estado nosotros? Ahora, si no lo es, ¿cómo es esto? Saquemos el embajador, pero ojo los mangos del intercambio de trigo. Esto me parece una locura, Carlos. No, yo estoy de acuerdo. Terminar. Me parece que si uno rompe relaciones, rompe, y si no rompe, no rompe. Esto ya es de perogrullo. ¿Qué quiere que le explique? Hay cosas que no se... Si vamos a romper relaciones, eso implica naturalmente romper las relaciones comerciales también. De lo que dice Galeano y de lo que dice Motamer, no tengo nada sólido. ¿Qué quiere usted que le diga? Estoy confiando en que haya más datos. El presidente dice algunas cosas que creo que en esta glosa habría que tratar de peinar con peine fino. El presidente, bien dicho, porque lo acaba de leer 2 veces Eduardo, habla de que algunos miembros de la comunidad iraní habrían participado de este suceso, horrible suceso, que ya hemos denostado todo lo posible. Que algunos miembros de la comunidad iraní en la República Argentina, y se sospecha mucho de la mezquita de Floresta, hayan participado o hayan sido partícipes necesarios, como dice la justicia en este punto, pues no amerita que podamos llegar a romper relaciones con iraníes. Es como si 8 italianos robaran un banco y mataran a 10 personas para llevarse 10 millones de dólares, no vamos a romper relaciones con Italia por esto mismo. El presidente, creo que en este rubro salió al ruedo no demasiado vestido. Y creo que el presidente en este rubro cometió algunos errores, lo diré francamente, y creo que es público y notorio que soy
amigo del presidente, me honra su amistad. Pero el día del suceso, del horrible suceso, pedir perdón, la comunidad argentina fue agraviada. ¿Perdón a toda la comunidad argentina o solamente a una parte de la comunidad que habita en la República Argentina? Me parece que fue excesivo el presidente, porque hay Gómez, Sánchez, Alibertis y Varelas en la lista de los 83 muertos, ¿sí? No solo son Feynman y origen judío. Tengamos presente que se han cometido errores de apresuramiento. ¿Y por qué? ¿Por qué el presidente Valga López y Guido Di Tella Valga López en este punto? Y quizás, ¿sabes por qué? Porque ahora se dan cuenta de qué significó eventualmente, porque tampoco está probado haber mandado 2 barquitos al Golfo. Yo no creo que efectivamente mandar 2 barquitos al Golfo haya puesto la bomba. ¿Por qué aparece todo esto en el marco de una política exterior argentina? Porque yo creo ¿Por qué no apareció con la política exterior de Alfonsín? Esto es algo que después lo desarrolla Santoro. Y te quiero decir algo con respecto a la pista siria. Sí. Quiero decir 2 cosas. En una seguramente vamos a estar de acuerdo, en la otra va a costar. El Buenos Aires Herald, diario que se edita en inglés aquí en Buenos Aires, recuerda que el gobierno argentino frenó la investigación del atentado a la embajada de Israel cada vez que aparecía una pista siria. Ojo, esto tampoco, Carlos remarcó antes, no implica acusaciones contra nadie. Estamos haciendo elucubraciones sobre probables pistas. Los billetes con que se compró la camioneta del atentado a la embajada de Israel tenían sellos de casas de cambio de Damasco. Y uno de los policías que desapareció antes de la explosión en la embajada de Israel había trabajado 6 años para la embajada de Siria en Buenos Aires. Esa pista desapareció. Pocos días antes del atentado a la embajada de Israel, Estados Unidos denunció que un barco cargado con misiles Scud-C navegaba hacia Siria. Inexplicablemente, esto lo recordaba otro periodista, Walter Guber, el carguero burla al Pentágono, que patrullaba las aguas del Golfo Pérsico para hacer cumplir el bloqueo contra Irak, y los misiles, como por arte de magia, se descargan no en Siria, sino en el puerto iraní de Bandar Abbas. Un mismísimo experto israelí consultado sobre esto le dijo a Guber: ¿y a usted cómo le consta que los misiles llegaron? Pero hay más. Déjame decir esto, Bandar Abbas es en realidad, en la zona geopolítica en la que se mueve, es un puerto de tanta importancia como Ámsterdam para los países circunvecinos. Uno puede mandar ahí el arma que después va a aparecer en Siria, sin duda. Lo segundo tiene más que ver con lo local, digamos. Y ya terminamos con esto. A ver. Yo creo que no hace falta ni el Buenos Aires Herald, ni el artículo de Guber, ni nada, para saber que las relaciones del gobierno argentino con Siria, del gobierno menemista con Siria, fueron excelentes hasta ciertos episodios familiares. Pero la Argentina es un excelente escenario para montar lavado de dinero, casinos, drogas y etc. Yo no quiero hundir dedos en llagas, sino en aras de una buena objetividad periodística. Aquí, señores, hubo gente como Ibrahim al-Ibrahim, de la cual nunca más se supo, concuñado del presidente, ¿no? El lavador Gate Faron. Monser Alcázar, con pasaporte oficial argentino en los tiempos de José Luis Manzano. Y por cierto, el secreto proyecto del misil Cóndor. Coincido en algo que dijo Carlos, no se trata de Siria es el nuevo monigote de la película. Pero ¿por qué esto no se sigue? ¿Por qué el gobierno argentino no está interesado en esto? Bueno, ¿No te parece que hay que preguntárselo? ¿Por qué la familia Menem no está interesada en esto? Es un tema muy interesante. ¿Por qué la familia Yoma puede no estar interesada en esto? Bueno, es lo que yo decía. ¿Por qué el juez Galeano no siguió en la investigación de la conexión siria? Repito, que reproduce además, porque si el doctor Galeano hubiera ignorado esta información que le dio Rubén Beraja, se le dio en las propias manos. Yo estaba en la puerta del juzgado el día que Beraja le llegó al doctor Galeano esta demostración y tengo una copia que reproduce fielmente el doctor Galeano en su dictamen. Ahora, me disculpas, Carlos, saquemos por un minuto a Galeano y a lo que Beraja le aporta, porque alguno pudiera decir lo que Beraja le aporta está teñido de intereses del Estado de Israel o de la colectividad judía en particular. Saquemos a Galeano, saquemos a Beraja, saquemos a la Daya. ¿Y el gobierno? Porque acá no hay solamente un fallo de Galeano, Carlos. Acá, por ejemplo, hay una versión durante los primeros 10 días tras el atentado de que la camioneta, la famosa Traffic, estaba estacionada en la puerta.
y de repente la camioneta dobla por Tucumán y se estrella, que es la única manera de producir una implosión. ¿Existió tráfico? ¿Están seguros de que existió tráfico? ¿O los explosivos estaron adentro? ¿Adentro de la embajada? No. Adentro, perdón, adentro de la AMIA. Digo, me hago preguntas nada más. ¿Por qué durante 10 días la camioneta está estacionada? ¿Y por qué después aparece chocando contra las columnas centrales de? E insisto, acá no juega solamente Galeano. Acá están jugando otros factores, sí. Pero bueno, creo que vamos a la postura 4 o corte, ¿no? Vamos a hacer una pausa ahora porque... Pero insisto con si existió la tráfico. Sí. Bueno, esa es una de las versiones que los mismos investigadores, la Secretaría de Inteligencia no lo tiene cerrado esto. El otro día hubo una petit conferencia de Hugo Ensorregui con algunos colegas en donde ellos dicen, cuidado con este punto, no lo tenemos demasiado cerrado. Lo que a mí me gustaría saber es si en realidad, ahora vamos a hacer la pausa, así que quietos, director, productora, asistente, quietos, un segundo, porque son buenas las señas para que uno sepa lo que tiene que hacer, pero uno tiene que andar pensando acá, porque felizmente no lo tenemos todo escrito. Entonces si uno tiene 2 o 3 bonitos acá en el estudio, quietos, todos ustedes quietos, por favor, un segundo. No estará, digo esto, antes de ir a la pausa, y juro que viene el corte. ¿No estará Israel sentado sobre el gobierno pidiendo algún tipo de acto político? ¿No estará Israel haciendo demasiada presión en Cancillería y en Casa de Gobierno? Es una pregunta para ir analizando porque hay demasiadas muestras de que tanto son causa, pero mire usted qué interesante, la comunidad judía por medio de la AMIA y de la DAIA son parte en la causa en el juzgado del doctor Galeano. Sin embargo, por parte del amplio espectro de la comunidad nacional, no hay parte interesada en este juicio. Tengámoslo presente y hagamos la pausa. Quiero que algo quede específicamente aclarado, y por allí Carlos lo mencionó, así que supongo que en esto también vamos a estar de acuerdo, en un programa bastante particular, no todos los programas son para pelearse. Estamos de acuerdo. No, lo que quiero dejar claro es lo siguiente, aquí hemos tirado, no sé si muchos datos, pero por lo menos muchas presunciones de cómo enfocar las cosas de manera de poder llegar a tener eventualmente menores dudas. Lo que quiero que quede claro es que, por lo menos en mi caso, y estoy seguro que en el de Varela también, nada de lo que hemos manejado ni de lo que nos hemos preguntado implica ser firmemente acusatorio contra Israel, Irán, Siria, Hezbollah, los Pérez García, Mongo Aurelio, los Estados Unidos. No. Simplemente son datos que demuestran, sugieren, que frente a la ensalada informativa que estamos viviendo, es imprudente, imposible, que alguno de los involucrados esté en condiciones de lanzar la primera piedra. Uno de los analistas de política internacional del diario Clarín, Daniel Santoro, es mi tercer testimonio. Los grupos terroristas que planificaron estos atentados buscaron qué países tenían mejores relaciones con Estados Unidos e Israel y encontraron a la Argentina con una política exterior dependiente de la política norteamericana y muy cercana a la posición de Israel, dejando de lado la actitud tradicional de equilibrio que tenía la Argentina. Haciendo un poco de historia contrafáctica, recordemos que Alfonsín no quiso visitar Israel precisamente por no ir a Jerusalén y mantener el equilibrio de la posición argentina. Y sin embargo, durante la gestión de él no hubo ningún atentado, pese a que en ese momento no solo Irán estaba en conflicto con Israel, Irán y Siria, sino que la propia OLP en ese momento estaba prácticamente en guerra con Israel y sin embargo no hubo ningún atentado durante la gestión del radicalismo. Por lo tanto hay una relación indirecta entre los cambios en la política exterior y los atentados. Usted sabe que el doctor Raúl Alfonsín por 2 veces dijo que iba a ir a Jerusalén y luego no fue, a Tel Aviv para mejor decir, y eso le trajo algunas iras formalmente del Estado. Hay una correspondencia muy interesante que alguna vez se va a dar a conocer entre Tel Aviv y Buenos Aires en los días en que Dante Caputo era canciller. Pregúntele a Dante Caputo la alegría que le dio a Alfonsín cuando levantó el viaje por segunda vez.
Sí, de todas maneras creo que vale la pena en esta suma de ingresos al diccionario aclarar una cosa. No es lo mismo Tel Aviv que Jerusalén, ¿no? No. Una cosa es la capital, digamos, administrativa del Estado de Israel y otra cosa es la reivindicación que hace Israel de Jerusalén como su capital histórica, que está discutida por todo el resto de la comunidad del Oriente Medio. Por las otras dos religiones monoteístas, también la católica y obviamente también los musulmanes. El tema no es menor, ese es un conflicto milenario. Mire, tener alguna significación, haber mandado dos barcos al Golfo significa un riesgo, sin ninguna duda. Pero lo que uno tiene muy claro es que Argentina y otros países del mundo son el teatro, el escenario. Imagínense que tenía que ver Lockerbie, por ejemplo, cuando un avión cayó porque algunos asesinos pusieron una bomba por razones religiosas y de la misma índole, murieron en el famoso vuelo 103 de Panam, personas que naturalmente nada tenían que ver con este rubro. Era la línea aérea de un país central. La Argentina históricamente permaneció ajena con una política de neutralidad al conflicto del Oriente Medio. En un caso, vos no como podés seguir hipótesis, mucho hemos tiempo. importado un conflicto Eduardo, Argentina, del que estábamos absolutamente ajenos. Argentina si es que, no era, te termino una sola cosita. Sí. Si es que este atentado realmente tiene que ver con una operación externa, en toda su dimensión, porque la malla nazifascista local, los grupos comando que se están descubriendo esta semana, sin ir más lejos, uno que baleó la prefectura en Varadero, ¿y eso cómo curte, cómo juega? ¿Por qué no los descubren? Cuando son de izquierda siempre descubren a todo y cuando son de derecha acaba de decir la agrupación que es la autora del atentado. Los albatros dijeron que eran los albatros. ¿Agarraron alguno? Sí, no. Siempre agarran a los de izquierda en este país, nunca agarran a los de derecha. Ni a los de izquierda. Los de izquierda andan por ahí ricos y dando vueltas. ¿Sí? Dejémosla. Montonero Mirá de la izquierda. tablada. Bueno, ¿y qué pasó con la tablada? Están presos. Y bien presos que están, creo. Bueno, más allá de las barbaridades en el juicio que hubo. Pero bueno, no sí, hubo barbaridad, pero una barbaridad. No, está claro. Pero viste que acá siempre agarran a los de izquierda, no a los de derecha. Pobrecito a los de izquierda. Digo esto, que hay que presentar un testimonio, sí, que queda muy poco tiempo y que quiero presentar el testimonio de el doctor Luis Premoli. Frente al problema de Irán, a la Argentina le caben dos posiciones. Una de estas es politizar el problema, vale decir, considerarlo desde un punto de vista interno y empezar a distribuir culpas entre nosotros mismos. Y otra cosa es nacionalizar el problema, vale decir, adoptar una actitud de conjunto como Estado argentino que responde con un plan político y estratégico a esta acción terrorista que presuntamente lo tiene como protagonista al Irán. En este caso, entonces, romper relaciones contra Irán tiene que formar parte de un plan conjunto, de una serie de medidas, que no solamente significa la ruptura de relaciones, que también es una medida, por supuesto, disuasiva, sino también otros elementos de disuasión, diciendo que la República Argentina no va a tolerar que el territorio argentino sea el teatro de operaciones del conflicto entre Irán, Israel y los grupos terroristas. Tengo mucha simpatía por Luis Premoli, pero me parece eso es muy declarativo, ¿no? Argentina no va a tolerar que este sea el escenario del conflicto entre iraníes y israelíes. No tenemos demasiada fuerza. Esto me hace acordar brevemente, una vez, hace aproximadamente, era Jorge Pacheco Areco, presidente de Uruguay. Pacheco Areco amonestó severamente a la entonces Unión Soviética porque habían encontrado 4 o 5 espías de la Unión Soviética, no sé qué estaban buscando en Uruguay, con todo respeto a Uruguay, ¿no? Pero Jorge Pacheco Areco, el entonces presidente uruguayo, amonestó severamente al presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todavía se oyen las carcajadas en el bueno, que ¿no? Se ríe no tiene que ver con que no tendría que haberlo hecho. Pero obviamente, pero me parece que hay que tener una relación de fuerza, ¿no? Uno puede amonestar. Que justamente, y por esa relación de fuerzas, Carlos, ¿por qué nos hemos comprado este conflicto? Porque este conflicto tiene que ver con los días del proyecto Cóndor. ¿Con qué? Cóndor. Con el proyecto Cóndor. ¿Mandaron 2 barcos al Golfo por el proyecto Cóndor? No. Lo mandaron por relaciones carnales, que también tienen que ver con el proyecto Cóndor. La etiología de esto tiene que ver con el proyecto Cóndor y no con los 2 barquitos. Al Golfo porque hay cierto señor que cree que puede jugar a la guerra. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Haití te contesta con un vudú. La guerra. Medio Oriente. La guerra está allí. La guerra está allí. Sí, allá. Y acá.
Allá. ¿Y acá? Allá. ¿O no vivimos Acá una está el guerra? antisemitismo, si ¿O querés. no vivimos una guerra? Aquí hubo una cacería humana, no una guerra. Sí, bueno. Es muy distinto, ¿eh? Algunos Es muy cazaron más distinto. que otros. Es muy distinto. Prosigamos. Es muy distinto. Vamos a hacer una pausa. A esta altura del programa uno puede preguntarse, ¿le hemos aportado claridad o le hemos aportado confusión con la serie de datos, informaciones y mini debates que hemos tenido? En cualesquiera de ambos casos, lo seguro es que queda claro que es todo muy confuso y que se sabe muy poco. Cuando se sabe tan poco en política, uno tiene que salir disparado, con tranquilidad pero disparado, hacia el lugar en el que puedan encontrarse los beneficiarios de determinada acción política. Chiitas, sunitas, Irán, nazis locales, lo que usted quiera, esté más confuso o menos confuso. Pero hay algo que no tiene retorno y que sí está claro. Ley antiterrorista inspirada en el capitán Álvaro Alzogaray, con persecución al periodismo si es necesario, según reconoció el ministro de Justicia Rodolfo Barra. Supersecretaría de Seguridad y alertas rojos y amarillos. ¿Guerra internacional o la volada para la represión interna? Eso sí está claro. Chiitas, sunitas, pero esto, Carlos. Dos datos que quiero ir adelantando para la conclusión. Lo primero es cuidado, mucho cuidado con romper relaciones con Irán. Primer consejo, si yo tuviera algún tipo de predicamento en este gobierno, diría muchísimo cuidado. Tanto al señor presidente como al señor canciller y a los equipos de gobierno. Segunda cosa que diría es el porqué de esto que efectivamente estoy apuntando. Y el porqué lo voy a dar en las conclusiones. Eduardo. Yo no sé si es tarde ya, pero hay que volver a una política de neutralismo que la Argentina siguió en su característica de relacionarse con el mundo, que no nos había traído estos problemas. Yo tengo la sensación de que no solo los periodistas, sino en líneas generales, los analistas, la ciudadanía, se planta frente a este tema de las consecuencias de la política exterior argentina, montados sobre contar vacas, naranjas, no sé, mandarinas, rabanitos. Ha habido aquí 2 atentados, el segundo de ellos el más feroz hacia un blanco civil desde la Segunda Guerra Mundial. No estamos contando sobre mandarinas, no estamos reflexionando sobre rabanitos. Lo estamos haciendo sobre centenares de muertos, sobre la perspectiva de nuevos ataques. Trátese de la esfera internacional, trátese de los grupos colaboracionistas locales. Y quiero repetir, Haití contesta con un vudú, Oriente Medio no, ya que Carlos hablaba antes de chequear las relaciones de fuerzas. La irresponsabilidad de jugar a los barquitos, entre otras cosas, trae estas consecuencias. Hasta el jueves que viene. Voy a decir lo mío brevemente. Yo no creo que haya habido irresponsabilidad en enviar los 2 barquitos, muy por el contrario. Uno de estos días vamos a tener que declarar un poco qué pasó con la Argentina en el plano internacional y sus relaciones con Estados Unidos. Pero ese será otro programa. La guerra que viene, señores, lo están diciendo algunas autoridades, entre otras Carlos Varela. Permítame aventurar este tema. La guerra que viene no es económica ni va a ser política, va a ser religiosa. Desarmado el buró que estaba en Moscú, en donde todo efectivamente terminó, y como el hombre parece que necesita odiarse para vivir, para hacer política, para hacer comercio, para hacer tecnología, porque parece que es absolutamente necesario odiarse.
no lo puedo comprender, pero parece que es así. Vamos a tener una implosión en las ideas, en donde el comercio va a seguir en lo suyo, la política seguirá en lo suyo, pero más días, como pasa también en Irán y en otros países del mundo, las autoridades religiosas tienen poder político. Y naturalmente, pese a lo que dice el sentido etimológico de la palabra, aquello de religión, religare, reunirnos, lo que estamos observando es que hay disparadores de diferente índole para terminar con la contemplación, con el respeto por el otro. Creo que en 10 años vamos a estar matando o ser matados por cuestiones religiosas, porque el hombre, lamentablemente, necesita seguir odiando. Lo que hay que solucionar no es nuestras relaciones exteriores ni nuestra posición en el mundo. Hay que ver qué química tenemos aquí y a ver si la podemos mejorar. Hasta el próximo jueves.